¿Listo, Astrid? Siendo hoy día 6 de octubre del 2022, 7:06 de la noche, le damos a todos la más cálida y cordial bienvenida a nuestro evento académico de hoy, novedades en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, modelos contemporáneos. Están a cargo los conferencistas, colegas y amigos Carlos Arturo Ceballos, Astrid Elena Arias y el profe Uriel, que muy amablemente también nos acompaña esta noche. Bueno, Astrid, tienes la palabra y bienvenidos todos. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias. Disculpen este tiempo pues de gestión aquí que todavía no, todavía estamos como en aprendizaje, ¿no? Con estos temas. La contingencia todavía no la manejamos muy bien. Muchas gracias. Sé que hay varios participantes que se están conectando de la reunión ahorita pasada con el doctor Acero, muy importante acerca de la UGPP, y están nuevamente aquí. Quiere decir que están muy estudiosos y pues hay que aprovechar estos espacios con todos estas especialistas en estos temas tan importantes que debemos atender día a día, ¿sí? Dios les bendiga grandemente, Dios nos dé mucha sabiduría. Profe Uriel, ¿usted es tan gentil y me da pantalla para hacer inicialmente mi presentación? Profe. Bueno, hagamos entonces una cosa. Aquí... sí, perdón, un momento. Yo veo, aquí, se ve perfectamente la presentación en pantalla, Astrid. Sí, bueno, listo. Ahí se ve la de Maja. Bueno, no sé, no sé por qué no me la está dejando ver, pero bueno. Buenas noches, Astrid. ¿Está viendo la presentación? Profe Uriel, ¿me permite un momentico? Hago mi presentación. Perfecto. Listo. Listo, pero veo que no, que tampoco está funcionando la mía, que estaba funcionando perfecto y ya no. Voy a volver a entrar a ver. Si no, entonces hagamos una cosa. Empecemos entonces con la suya, ¿vale? Pero denme esta última oportunidad. Listo, ahora sí, ¿cierto? Ya se ve, se está viendo, sí. Ok. Bueno, una vez más agradecerle a la doctora María Janet Castillo por esta oportunidad pues que nos brinda estos espacios, a la comunidad contable Maja, de la cual pues ella es la fundadora y donde ha acaparado muchísimos profesionales en el tema contable y jurídico. Muchas gracias, doctora María Janet. Para los que nos visitan desde otros lugares diferentes a Cali, a Santiago de Cali y fuera de Colombia, aquí está todos los contactos del grupo Maja, está la dirección, está el correo, teléfono, celular, desde Santiago de Cali, hoy 6 de octubre del 2022. Aquí les presento a la doctora María Janet Castillo, aquí su servidora, aquí el doctor Carlos Arturo Ceballos. Una vez más le hago la presentación al doctor Carlos Arturo, tecnólogo en salud ocupacional y técnico profesional en salud y seguridad en el trabajo, con una licencia en salud ocupacional número 0062, mecánico de profesión,
diplomado en sistemas integrados de gestión, seguridad social integral, rehabilitación integral y reintegro laboral, valoración del daño corporal, fundador y director ejecutivo de la Corporación para la Gestión en Salud y Seguridad y Prevención de Riesgos, GESAS. Desde el año de 1990 ha sido distribuidor a nivel nacional e internacional de publicaciones técnicas y científicas en salud pública, medicina del trabajo, seguridad industrial, ergonomía, psicología ocupacional, entre otros, creador del Congreso Internacional de Riesgos Laborales del suroccidente colombiano, del que se han realizado 10 versiones a la fecha, asesor y consultor en riesgos laborales. Muy buenas noches, profesor Carlos Arturo. Aquí también están los contactos desde nuestra hermosa ciudad Santiago de Cali, en el Valle del Cauca, Colombia. Para quienes requieran, lo pueden contactar a través de los teléfonos que están en pantalla o también a través del grupo Maja o directamente de Genif. Hoy tenemos el tema muy importante que es acerca de las novedades en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, modelos contemporáneos. Y por último, como siempre, mi cápsula bíblica, muy apropiada, por cierto, el día de hoy, que es hoy y de ahora en adelante, para que siempre nos mantengamos sanos. Sí, porque muchas veces, pues, todas estas enfermedades que se presentan a nivel no solamente de salud ocupacional, sino también muy personales, pues son psicosomáticas, ¿sí? En Proverbios 3, del 7 al 8, dice en la palabra de vida, dice, no seas sabio en tu propia opinión, más fortalecerá tu ser. Bueno, entonces le doy la bienvenida al doctor Arturo Ceballos y le doy la pantalla al profesor Uriel, que nos está colaborando en esta noche. Profesor Uriel, muchas gracias. Ya, un segundito. Profesor Ceballos, bien pueda, vaya saludando a este maravilloso público que tenemos en esta noche. Primero que todo, muy buenas noches para todas y para todos. En segundo lugar, agradecimientos pues, a los organizadores que me han tenido nuevamente la paciencia para invitarme y la deferencia. Y gracias por la presentación. Solamente quería corregirles que el congreso, que ya llevamos 13 versiones, es un congreso en el cual participan profesionales de diferentes áreas de conocimiento, obviamente en esta especialidad de salud seguridad en el trabajo. Pues sea lo primero, pues darles las gracias a todos por venir, por presentarse. Vamos a hacer un esfuerzo titánico por presentar, digamos, algunos temas relacionados con el sistema de gestión para facilitar el trabajo de hoy. Entonces, yo he dividido la presentación como 3. Me atrevo a decirles lo siguiente. Primero, haremos pues un recorrido general por lo que, digamos, demandan los sistemas de gestión, qué es, cómo funcionan. Luego haremos una introspección muy detallada sobre los modelos de gestión más usuales actualmente y las directrices para ponerlos llevar a la práctica. Y aspiramos a que al terminar podemos hablar de los tips de liderazgo o habilidades de liderazgo para la implementación de los sistemas de salud y seguridad, que son más del tema del ser y del hacer. Digamos que vamos a hablar de unos conocimientos generales, pero vamos a trabajar también algunos temas que tienen que ver con nuestra capacidad de liderazgo para poder implementar los sistemas de gestión, porque son elementos complejos, son elementos, digamos, que demandan sabiduría tanto en el técnico como en la parte legal y, por supuesto, en la parte que tiene que ver con, digamos,
las habilidades de comunicación, liderazgo que tenemos que desarrollar para poder que en el conjunto de la organización nos podamos entender y que se pueda llevar a práctica la interrelación del sistema, de la Profe, integración del sistema con otros sistemas. Profe ¿Sí? Uriel, tratemos de mejorar un poquito el sonido, está muy, no se entiende muy bien, parece ser que está muy cerca al micrófono o algo, porque no se percibe bien lo que nos expresa. Mejoremos un poquito esa partecita. Bien, ¿ahí me escuchan mejor? Ok. ¿Puedo continuar? Entonces, Sí, continúe, yo le voy informando. Creo que sí mejoró un poquito. bien. Entonces, si es posible, si el profe nos ayuda, vamos con la siguiente diapositiva. Entonces, les voy contando lo que nos anima para hoy de la presentación. Tiene tres objetivos básicos que están orientados pues, a dar a conocer los elementos esenciales de la salud y la seguridad en el trabajo, incentivarlos y darles conocimientos básicos de los sistemas de gestión y incentivarlos luego a las habilidades del liderazgo para la implementación del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. ¿Sí? Si me ayuda con la presentación, por favor. Bien, entonces les repito. El primer objetivo es dar a conocer los diferentes modelos de gestión de riesgos laborales utilizados en la actualidad, motivar a los participantes a los hábitos de liderazgo para mm, la gestión de los riesgos laborales y dar información sobre la importancia de la participación de los trabajadores en los sistemas de salud y seguridad de trabajo. Es bueno mencionar, si la siguiente, por favor, que la salud y la seguridad de trabajo que han tenido momentos en la historia, nosotros hemos dado unos saltos Profe, cuantitativos. disculpe, profesor, no se le está escuchando muy, muy distorsionada la voz. En realidad no estamos escuchando con claridad. Yo los estoy escuchando perfectamente bien. ¿Ahí? Pero no se escucha muy bien de parte suya. Bien. ¿Usted tiene audífonos puestos? Tengo audífonos, porque no tengo en el ¿Por qué no equipo que lo tengo, retira no a ver? tengo. ¿Cómo? ¿Por qué no lo retira a ver si de pronto mejora? Va a ser los audífonos. Yo creo que sí, a veces pasa eso. Profe, retire los audífonos y hágalo así libremente a ver si le escuchamos mejor. Bien. ¿Ahí donde están me escuchan? Ok. No se escucha, no se entiende. ¿Me retroalimentan si me escuchan ahí? Profe, si lo hace desde el celular, También puede ser. sí, Pero me por conecto favor, desde el celular. puede ser que sea el computador entonces. Bien, vamos a ver. Sí.
¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan entonces? Sí, señor. Perfecto, ahí le escuchamos bien. ¿Qué dice la audiencia? Listo, profe, continúe, por favor. Bueno, entonces les comentaba que los objetivos que perseguimos para hoy son tres: para conocer los diferentes modelos de gestión de los riesgos laborales utilizados en la actualidad, motivar a los participantes en los hábitos de liderazgo y dar información de la participación de los trabajadores y los objetivos de las diferentes instituciones de salud y seguridad en la empresa. Bien, la siguiente, ahí pues, vamos a hablar de habilidades, de Profesor, condiciones, ¿sí? un momento. Por favor, apague entonces el computador porque es que se le está escuchando la voz en el computador suyo. Ya, ahí, ¿no lo tiene? Ahí ya está mejor, sí. Bueno, ya lo. Bueno, entonces, seguimos, por favor. Profe Uriel. Bien, entonces les decía entonces que la salud y la seguridad en el trabajo han tenido unos momentos en la historia y hay un momento muy particular del cual me voy a referir para llegar al tema de los sistemas de gestión. Es hacia el año 1970 que en Estados Unidos se aprueba una ley muy importante que le da un giro al modelo tradicional de seguridad que se venía anteriormente, que era más un esquema de control sobre las personas, y se pasó a un esquema de administración de la seguridad. Ya se contaban con elementos, con supervisores, con un grupo de personas, y quedó eso plasmado en una ley que es la ley que se conoce pues como la del Departamento de Estados Unidos, de la OSHA, que es la Safety Igual. Y esa ley creó mecanismos que permitían ya administrar de mejor forma la seguridad en el trabajo, y es a partir de 1970. Es importante recordar que antes de ese periodo existían, pues, desde luego, medidas de seguridad, pero era una seguridad más en el control físico y en el control de las propiedades, en el control, y era más poco, digamos, el control sobre la salud y la seguridad de las personas. Con esta norma se parte la historia y comienzan a aparecer en el mundo diversos modelos de seguridad y salud del trabajo, como lo vamos a ver más adelante, y mejora, por supuesto, todo el componente de atención de los trabajadores, y se van desarrollando diferentes estilos, pues, para garantizar la continuidad de las organizaciones y la seguridad de las personas. Es importante mencionar que en todo este periodo surge también las directrices más importantes de la Organización Internacional del Trabajo, y los países poco a poco van adoptando estos modelos y estas directrices para hacerlos normas de ley en cada país. En el caso de Colombia, hemos llegado un poco tardíos al modelo de OIT, pero hemos tenido, digamos, antecedentes que están en diferentes organizaciones como las organizaciones del Pacto Andino, ¿sí? Lo que establece condiciones y normas específicas, y luego hemos desarrollado una legislación muy importante cuando se creó el sistema de salud de seguridad social integral, que a partir del año 90, y comenzamos a ver un desarrollo mucho más importante en el tema de riesgos laborales, ¿sí? Bien, entonces, algunos temas sobre la gestión de los riesgos laborales.
digamos, algunas definiciones básicas. Digamos que el término gestión se usa en la actualidad para definir tareas. Digamos, es aquellas actividades que uno desarrolla con el fin de lograr un objetivo. En nuestro caso nos vamos a centrar es en el conjunto de actividades y de parámetros y lineamientos que se tienen para lograr la seguridad y la salud de los trabajadores y de las personas en una determinada organización. Siguiente. Un sistema o modelo, como se plantea aquí, es un conjunto de personas, de recursos, de procedimientos, ¿sí? Digamos que se organizan, que funcionan articuladamente, en conjunto, en equipo, para lograr que se logre conseguir el objetivo, y en este caso, vuelvo y repito, es asegurar dos conceptos claves de la seguridad y la salud, que es evitar la enfermedad laboral y evitar el accidente como tal, ¿sí? La siguiente. Digamos que este esquema, me van a perdonar ahí un poquito que es tomado del libro de Sistema de Gestión. Lo quise traer solamente para ilustrar los elementos de los cuales me voy a referir más adelante, de lo que son, digamos, los esquemas que van apareciendo para administrar y gestionar los riesgos laborales. La siguiente. Aquí de este me refiero más adelante porque no se nota muy bien, pero voy a hablar más en detalle de cuáles son los componentes más importantes del sistema de gestión de riesgos laborales industriales. Siguiente. Bien, todos los sistemas tienen digamos, como un estilo, como un modelo, como unas características especiales, ¿sí? En el caso particular de los sistemas de gestión, podemos entender estas características que le estamos presentando aquí. En primer lugar, digamos, la gestión tiene unas funciones básicas, como específicamente como planificación. Ustedes saben que todas las actividades, por supuesto que tienen que ser planeadas, organizadas y asignarle responsabilidad y tener una autoridad de mando, digamos un mando unificado, para poder tener una coordinación específica en cuanto a planeación, políticas, previsiones, presupuestos, en fin. Debe tener una estructura, una organización, digamos, donde se asignan responsabilidades y tiene alguna autoridad como tal que coordina, dirige, un mecanismo de implementación o implantación de las acciones, digamos, que se deben de desarrollar para aplicar el sistema. En esto tiene mucho que ver el esquema de liderazgo, el estilo de liderazgo, digamos, la motivación, y un elemento clave que es la comunicación y el entrenamiento continuo y permanente del equipo de trabajo, tanto del equipo que dirige los aspectos de salud y seguridad en la planta, como de los trabajadores que ejecutan las actividades en condiciones seguras para lograr, digamos, que no se enferme y que no se accidente, ¿sí? El otro es el control y la mejora, es decir, control permanente de las actividades que se están desarrollando. Y aparece pues una técnica muy usada en el momento, que es las mediciones, es decir, las métricas y las datas que nos permiten tener conciencia de si logramos o no los objetivos planteados cuantitativamente, y establecer a tiempo las correcciones de mejora, la corrección y la mejora y digamos, la corrección práctica de cada una de las actividades o las desviaciones que pueda tener el sistema en un momento determinado, ¿sí? Las funciones de un sistema de gestión pueden abarcar tres aspectos como estos que hemos traído aquí, ¿ya? Un nivel estratégico, que es el establecimiento y revisión de objetivos y su planificación y los recursos, como hemos dicho anteriormente, que tiene que ver eso con conocer la organización en su profundidad, o sea, el diagnóstico general, conocer los aspectos, los elementos, las condiciones, los recursos con los que se cuenta, digamos, teniendo el DOFA, digamos, de qué fortalezas, qué debilidades, qué oportunidades y qué amenazas se pueden tener,
para desde esa posibilidad planear estratégicamente la salud y la seguridad y del diseño y la implementación de nuestro sistema. Un nivel que en el nivel directivo, aquí vamos a hablar, vuelvo y repito, de liderazgo, que el directivo es con el fin de que pueda proporcionar información, que sea soporte, que sea una persona altamente motivada y que pueda direccionar a todo el conjunto de las personas que están en la organización. Y un ejecutivo que tiene que ver con asegurar la asignación de los recursos, los trabajos específicos, ¿sí? Hacer que sea efectiva y eficaz la gestión para lograr, vuelvo y repito, los objetivos que se están planteando. Siguiente. Todos los sistemas tienen unas estrategias, como hemos dicho, ¿sí? Algunas de esas estrategias de los sistemas de gestión, estamos hablando de generalidades, están en el control basado en las personas o las conductas, ¿sí? O sea, hay un modelo que se orienta por orientar la seguridad basada en el comportamiento de los trabajadores en la organización o de las conductas como tal. La otra estrategia es de control basada en los lugares de trabajo seguros o seguros sanos y saludables, ¿sí? Este tipo de control está basado en el control de los peligros y los riesgos ante todo y la aplicación de los principios de la evaluación de los riesgos, es decir, se hace el diagnóstico, se hace toda una investigación de la organización, se puede hacer lo que se denomina ahora el panorama de factores de riesgo, la matriz de peligros, y determinar sobre eso una medida de control, y esa es una estrategia que utilizan algunos sistemas. La otra estrategia es la gestión tradicional, que esto se caracteriza por un bajo nivel de integración con otros sistemas, digamos, es más el control del supervisor, del mando medio de la empresa y poca o baja participación de los trabajadores en el diseño, ejecución de la tarea. Y están los modelos que son innovadores, que se caracterizan porque dan participación al trabajador, tienen una alta capacidad de integración con otros sistemas de la organización, valga la pena decir el calidad, que no es común, o el de medio ambiente como tal. Bien, las empresas o las organizaciones pueden combinar estrategias dependiendo el nivel del sector económico, el nivel de riesgo, ¿sí? Que pueda tener la organización, y de esa manera escoger cuáles o integrar cada una de estas estrategias para, de acuerdo a su condición, recursos y metodología, puedan obtener el resultado final que puede ser el modelo 0 daños o bajar o minimizar la tasa de accidentes o evitar que aparezca en el tiempo la enfermedad laboral, dependiendo de la exposición a qué factor de riesgo están expuestos, si factor químico o si son factores más mecánicos, químicos, etcétera. ¿Sí? Siguiente. Los sistemas tienen también principios, ¿ya? Y uno de los principios es de los modernos, es el enfoque sistémico, es decir, todo va escalonado de un esquema en el cual interactúan una serie de estructuras y personas, que lo cual lo hace es un poco complejo, pero que permite organizar paso a paso, digamos, los componentes del sistema de cómo se van a ejecutar. Entre ellos, entonces, está pues el tema del liderazgo, como le digo que vamos a hablar bastante de eso, el liderazgo motivador de la gerencia que conduzca a la organización al alcance de los objetivos y las decisiones y el control de las decisiones tomadas. Aquí esto es uno de los principios que impera ahorita y es orientación de la OIT también, es la participación directa de los trabajadores, ¿sí? Digamos, la participación de los trabajadores elimina barreras como al miedo, digamos, el miedo al cambio, y además se percibe y se crea en el ambiente o en la cultura de la organización que ellos hacen parte
de las decisiones que se toman en torno a seguridad. O sea, ellos hay que hacerlos partícipes, ganarse el corazón de ellos para que los esquemas, porque finalmente ellos son los que van a ejecutar la tarea. El otro principio es un enfoque, digamos, orientado al cliente, digamos, en cuanto a en el mundo actual hay algunas organizaciones que se prestan servicios interrelacionados uno a otro, pero cada vez que hay hay un convenio o un contrato, el uno le exige al otro unas medidas de seguridad específicas para su producto. Es decir, yo le compro a usted productos, sí, se los importo, pero esos productos tienen que estar asegurados, nos tienen que asegurar que se trabajan en condiciones seguras de calidad y ambiente, pero también de salud y seguridad en el trabajo. Es decir, son productos que no pueden tener ninguna mancha de sangre, ni una mancha de una enfermedad, porque eso se traduce también en que es un producto malsano. Entonces, las organizaciones van dictando modelos que nos permitan, digamos, tener condiciones similares, pares, para la satisfacción de esas necesidades. El uno con las entregas de los productos y el otro con digamos, la garantía de que sus productos son elaborados en plantas donde hay ambientes sanos y saludables. Y esto tiene que ver con la satisfacción de las necesidades tanto del cliente externo como interno, digamos, entendiendo que internamente en la organización se necesita de comunicación, coordinación de recursos que permita que el sistema pueda ejecutarse armónicamente y satisfaciendo las necesidades mutuas. El otro principio es la mejora continua, es decir, el objetivo permanente de mejora y como una filosofía del trabajo, es decir, una filosofía que permita que si tenemos accidentes al año en un porcentaje elevado, los podamos ir reduciendo paulatinamente hasta que lleguemos al cero accidente, o que los podamos controlar o controlar los incidentes, porque a veces los incidentes en el trabajo son demasiado, y casi cuando hay un incidente es posible que pueda ocurrir un accidente. Entonces, hay organizaciones que dicen que tienen como política: no reportemos todos los incidentes, porque allí tenemos una fuente para poder tomar medidas preventivas para que luego evitemos que pueda ocurrir el accidente. Otros tienen el control permanente, es decir, tenemos una tasa de accidentalidad elevada y nos vamos a proponer como meta bajarla un 10% en el primer semestre y un 20% en el segundo, a través de un plan de mejora continua, ¿sí? Enfoque basado en hechos es otro principio, es decir, toma de decisiones objetivas, analizando las condiciones internas del trabajo, las condiciones de la planta o de la organización, en fin, y métricas que nos permiten decir que los objetivos que se plantean en lo cualitativo se pueden poner cuantitativamente y llevar el control paulatinamente. Y enfoque basado en procesos, es decir, otro principio es en las organizaciones hoy en día tienen las grandes corporaciones procesos complejos que ameritan tener planes y programas de seguridad específicos para evitar, digamos, daños, lesiones, o en las plantas que son de químicas, por ejemplo, tener todos los dispositivos para el control de la seguridad en caso de un incidente menor o mayor que pudiera poner en riesgo no solamente la organización, sino el conjunto y la comunidad que habita o que circula, o las demás plantas que estén alrededor de la planta donde yo tengo un factor de riesgo o potencial. Siguiente. Ahora, bien, dicho estas generalidades, tanto en las estrategias como en los principios que tienen en general los sistemas, de esto que hemos dicho, puede ampliarse. Esto es muy extenso, muy amplio, hay 1000 y pico de modelos de gestión, pero en esencia la mayoría apuntan a satisfacer las necesidades de seguridad y salud de los trabajadores, ¿sí? Bien, ¿por qué es importante entonces la implementación del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo?
Primero, porque la salud y la seguridad abarca el bienestar social, mental, físico de los trabajadores, sea cual fuere su ocupación. También es importante para el control de las malas prácticas o las malas condiciones de trabajo que pueden influir en la salud de las personas y luego posteriormente en los costos de la organización, sobre todo en ausentismo por enfermedad, por incapacidad, ¿sí? Y porque las condiciones de trabajo, digamos, insanas, que pueden darse en cualquier parte, digamos, en aquellas plantas donde hay poca iluminación o hay poca corriente de aire, ¿sí? Puede afectar la concentración de partículas dañinas para la salud. Entonces es importante que los sistemas de control se enfoquen en eso, ¿sí? Bien. Unas malas condiciones pueden influir en el entorno en que viven los trabajadores. Digamos, la exposición continuada a químicos, por ejemplo, puede aparecer cáncer ocupacional, o una exposición continuada a movimientos repetitivos puede aparecer, como de hecho se dan en Colombia, enfermedades de las extremidades superiores e inferiores que afectan la movilidad articular de las personas, la columna baja, en fin, piernas. Y eso afecta grandemente y son síndromes muy dolorosos que aumentan el ausentismo porque generalmente generan incapacidades de 20, 30, 40 días y eso afecta pues el ritmo de la productividad de la organización y por supuesto en el caso de Colombia afecta también los ingresos del trabajador porque mientras no se califique la enfermedad como profesionales se considera común y el trabajador no gana el salario completo sino una porción mientras se recupera y puede reintegrarse al trabajo, ¿sí? Bien, la siguiente. Es importante la implementación de un sistema porque permite tener un control sobre los accidentes de trabajo y vuelvo y repito, y sobre la enfermedad laboral. Los sistemas, digamos, se componen también de unos elementos que en el mundo del trabajo pueden ayudar a cumplir los objetivos. Uno de ellos es el sistema de vigilancia epidemiológica, digamos que ayuda a tener el control por grupos de exposición. Otro es, por ejemplo, las plantas donde hay posibilidades de riesgo de incendio o explosiones, entonces están las brigadas de emergencia, todo el aparataje para atender las urgencias o las emergencias que se puedan presentar, con el fin de minimizar las pérdidas tanto financieras, de vidas y obviamente de trabajadores. En Colombia ustedes recientemente pueden haber escuchado las noticias, por ejemplo, de las vidas que se pierden en la industria minera, ¿sí? Un accidente en una mina es casi que mortal y siendo bien deja dos, tres, cuatro personas muertas cada que hay un derrumbe o cada que hay una explosión al interior de una mina. Entonces, por eso es importante que los sistemas prevean condiciones, herramientas que permitan controlar y minimizar la posibilidad del riesgo y que si ocurre puedan, digamos, tenerse condiciones que aseguren la vida y la seguridad de las personas. Bien, siguiente. Ahora, ¿qué pasos son recomendables en general estos y otros para la implementación de los sistemas de gestión? En general, es una evaluación que se hace continuamente del sistema o en las organizaciones donde no hay un sistema por las condiciones económicas, porque es una organización de reciente aparición, porque es una organización que no tenía conocimiento. Entonces, lo indicado que para el técnico y para el profesional que asesora la implementación del sistema es una evaluación. Hay diversos métodos para evaluar, hacer la evaluación o para hacer el diagnóstico. En el caso de Colombia, pues hay una norma que vamos a referirnos tangencialmente más adelante, la resolución 0312 que establece que para implementar el sistema primero se debe hacer una evaluación de las condiciones
para entender en qué nivel está la organización y luego poder pues planear todos los componentes que hay que aplicar y implementar. Identificar los peligros que se hace hoy en día a través de una matriz. Hay diferentes métodos de evaluación de riesgos y una matriz para determinar en una organización cuál es el riesgo más preponderante. ¿Sí? Es posible que haya muchos, pero puede haber un riesgo en el que haya mayores lesiones, mayores probabilidades de accidentes, y donde el mayor foco de atención se debe tener sin descuidar los otros. ¿Sí? Se debe definir una política y unos objetivos de seguridad en el trabajo, dependiendo del sector económico, dependiendo de las características de la organización como tal. Hay que tener un plan anual del trabajo, digamos que va anclado al sistema. Ese plan pues tiene establecido las condiciones en que se da el sistema de salud y seguridad en el trabajo y tiene por supuesto unos compromisos asignados en recursos humanos y recursos financieros que permitan con los recursos, digamos, atender las necesidades de implementación del sistema. Estos, como los sistemas son continuos, cambiantes, permanentemente se debe tener capacitación y entrenamiento e inducción, es decir, inducción, el programa de inducción de salud y seguridad para los nuevos trabajadores o reinducción para labores, digamos, complejas y labores, digamos, que ameriten una supervisión permanente. Por ejemplo, como los trabajos en tareas de alto riesgo, trabajo en caliente, calor, exposición a trabajo con electricidad por encima de 5.000 o 3.000, 4.300 voltios. Digamos, hay unos programas de entrenamiento continuo anuales. En alturas, pues en el caso de Colombia hay que hacer el curso, pero además de eso un entrenamiento y un reentrenamiento por niveles anual. Y se debe hacer una inducción permanente un programa de inducción permanente para los nuevos trabajadores que ingresan a la planta, para los visitantes y para los contratistas, que son en algunas empresas son un causal de altos accidentes porque no conocen la organización y hay organizaciones que tienen una serie de condiciones un poco complejas y se puede dar el caso de que por desconocimiento se accidenten las personas. Siguiente. Entre los pasos está también de prevención, preparación y la respuesta a emergencias, sobre todo que esto se da, vuelvo y repito, en industrias de químicas, donde puede haber, digamos, posibilidades de un accidente o incidente mayor. Entre otras cosas, en Colombia hay una legislación ya específica para el control del riesgo de accidentes mayores, digamos que son como explosiones o derrames químicos fuertes que pueden afectar no solamente a los trabajadores, sino a una comunidad entera. Entonces hay que tener, digamos, en esas condiciones, un grupo especial para poder atender esas emergencias y urgencias. Debe tener un esquema de investigación de los accidentes y de los incidentes, como ya he hablado anteriormente, y de las enfermedades laborales. Recuerden ustedes que el accidente es un caso fortuito que se da por un hecho particular de una exposición a riesgo, ¿sí? O puede ser por un comportamiento inseguro, o por un peligro, o por una condición de trabajo muy insegura. Y la enfermedad laboral, que es la que aparece en el tiempo. Es decir, la enfermedad es un poco gris, es una enfermedad. La enfermedad es un elemento que aparece poco a poco y que va afectando las condiciones, va mermando las condiciones del trabajador. Entonces, en esencia, hay que tener un esquema de reporte, de informe y de valoración permanentemente de las enfermedades laborales y, por supuesto, del accidente que es fortuito. Unos criterios específico para la contratación y adquisición de bienes, digamos, con destino al fortalecimiento del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, medición y evaluación permanente y
acciones preventivas y correctivas. Profe, Sí. paremos un momento allí. Sí. Hay unas preguntas. Bueno, un saludo para Narcisa desde Ecuador, Jason Pérez desde Barranquilla, Guillermo Rivera desde El Salvador y todos los que nos encontramos acá en este lindo país. Por aquí hay una levantada de mano de JFIT y también una pregunta que ella quiere hacer. Bien pueda, JFIT. Muy buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. ¿De dónde nos visitas? De Colombia, de Sí, pero ¿de Pereira. qué ciudad? Pereira, Ah, ya. Morena. Qué Ciudad de chévere, Pereira. bienvenida. Bueno, aquí te dejo entonces el micrófono para que hagas tu pregunta. Cortica. ¿La escucho? Sí, claro, con mucho gusto. Claro que sí. Muchísimas gracias. Ahí va. ¿Cada cuánto se debe hacer la actualización en el curso de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo si ya se tomó el de 50 horas? Bueno, esa pregunta pues es específica para el caso de Colombia. Está Ok. establecido por norma que para poder gestionar y administrar el sistema de gestión de salud y seguridad del trabajo, pues hay que hacer un curso virtual de 50 horas, ¿sí? Que lo pueden dictar las ARL o lo pueden dictar algunas empresas autorizadas por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social o el Ministerio de Trabajo o el SENA. Recientemente, el ministerio, digamos, escribió una norma, no me recuerdo el número ahorita, pero si es del caso de las hago llegar, donde establece que las personas que hemos hecho el curso de 50 horas luego debe hacerse un curso de 20 horas, digamos, a manera de actualización y para, digamos, mirar qué novedades puede tener el sistema. Entonces son 50 horas del curso general que lo debe tener la persona que gerencia o administra el sistema y el de 20 horas, digamos que al año, 2 años, en este caso pues yo no conozco específicamente que tenga que hacer cada año, sino que lo que se ha establecido ahora es que lo que hicieron en el 50 deben volver a hacer, digamos, una actualización en 20 horas. Digamos que eso es corto porque, como vamos a ver más adelante, los sistemas tienen muchas arandelas. Por ejemplo, yo hice un diplomado y fueron 120 horas y nos quedamos cortos, porque hay aspectos legales, aspectos técnicos, y repito, aquí estamos hablando de generalidades, pero hay organizaciones muy complejas que demandan modelos de intervención de riesgos específicos, ¿sí? Entonces allí hay que tener una experticia muy, muy importante para poder desarrollar el control de los riesgos en una organización de ese tipo. No sé si quedó resuelta la pregunta. Tranquilo, muchas gracias. Es que tenía duda, era de la periodicidad, si era al año o a los 3 años que había que hacer la actualización. Pero muchas No, gracias por toda la información que usted acaba de dar, es oportuna. Gracias. bien, bueno, perfecto. ¿Cuál es la otra pregunta, Astrid, de la otra persona? Perdón, estaba apagado. No, era ella misma que había levantado la mano. Estamos aquí en un receso de preguntas. Si quieren, levanten la mano. Si tienen alguna pregunta por hacer o si no, continuamos entonces, profe. Bueno, yo les recuerdo que todo lo que está dicho aquí es posible que lo podamos discutir, ¿no? O sea, no son verdades reveladas, acabadas, sino que son, digamos, elementos que he traído pues para la mayoría, me imagino que son para recordar aspectos, sí, o para tener en cuenta y para los nuevos, pues, orientaciones generales que les permitan, pues, orientarse a los sistemas de gestión. Pero me gustaría escuchar otras voces, conversar, si hay opiniones a favor o dudas o inquietudes que puedan, digamos, enriquecer la reunión que estamos llevando a cabo. Si hay algún otro criterio, si los vamos más adelante, porque hay más información que compartirles. Profe Carlos, considero que es mejor continuar y ahí van saliendo nuevamente preguntas y después Bien. nosotros
colegas participarán al final. Bueno, gracias. Entonces, por favor, el profe Uriel me ayuda con la próxima diapositiva, si es tan amable. Bueno, entonces, como hemos mencionado la palabra liderazgo en varias ocasiones, hay unos esquemas específicos para llevar a cabo pues un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, y sobre todo para su implementación. Vuelvo y repito, entonces el liderazgo es un tema clave, la participación de los trabajadores, repito, eso no hay que tenerle miedo a los que son empresarios que están aquí, hay que abrir los campos porque finalmente quienes hacen la tarea, quienes conocen el puesto de trabajo y obviamente quienes van a estar más expuestos al peligro y a los riesgos pues son los trabajadores, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta la participación de ellos, tener un esquema para medir. Hemos hablado pues de que ya hay esquemas que permiten y modelos estadísticos que se aplican al sistema de gestión para llevar el control de las enfermedades por factores de riesgo, por grupos de interés específicos, donde podemos tener una probabilidad muy alta de accidentes o una probabilidad muy alta de que aparezca la enfermedad por exposición a riesgo, ¿sí? Y un proceso de mejora continua, que es la aplicación, digamos, con rigor del ciclo de PBHA, que es siempre planear, hacer, verificar y actuar. Digamos, una vez encontramos un hallazgo y actuar sobre él, ¿sí? Siguiente. Bien, es importante entonces tener en cuenta que el liderazgo juega un papel central en la aplicación de estos sistemas, entendiendo esto, como lo vamos a ver más adelante, como una posibilidad de comunicación, de interacción y de motivación, tanto al equipo gerencial como a los trabajadores que van a ejecutar la tarea, ¿sí? Y la capacitación, que como hemos dicho, es sumamente clave y constantemente en los sistemas de gestión. Siguiente. Bien, entonces, el liderazgo en la implementación de los sistemas de gestión de salud y seguridad del trabajo, ¿sí? Volvemos a recabar un poquito sobre lo que hemos dicho. El éxito está digamos, en la planeación, ¿sí? Digamos, una planeación interactiva que permita, digamos, integrar a los diferentes estamentos de la organización, gerencia, mandos medios, trabajadores, comunidad inclusive, cuando sea necesario, y la asignación de recursos que permita, económicos estoy hablando, que permitan poder, digamos, atender todo el conjunto de compras y condiciones que se requieren para que el programa funcione tal como lo establece la norma. Control documental, o sea, todas las acciones en un sistema tienen que documentarse de arriba a abajo, a lo largo y ancho, dejar constancia de todos los aspectos que se están dando, sobre todo pues en algunas organizaciones que tienen control gubernamental, que tienen control de las casas matrices en las multinacionales, donde debe quedar registrado todas las acciones, tanto correctivas, preventivas, de formación, de capacitación, de entrenamiento, o de, digamos, de cambios o de inducción hacia nuevos cambios cuando la tecnología así lo requiere. Y mantenimiento e innovación permanente en cuanto a la presentación y ejecución de las tareas como tal. ¿Sí? Siguiente. Factores que influyen en la gerencia para lograr su participación, es decir, hay organizaciones que en el tiempo han avanzado y son organizaciones que son autónomas desde el punto de vista de la seguridad, y desde la gerencia tiene como fundamento la seguridad de trabajo. Pero hay otras organizaciones que no han sido permeadas. El profesional, digamos, de salud y seguridad en el trabajo, el director, el coordinador, el consultor, el asesor en estas materias, tiene que establecer una estrategia que permita involucrar a la gerencia y a los trabajadores, ¿sí? Porque si cualquiera de los que falla en este eslabón, o no hay los recursos porque la gerencia no los destina, o no hay la participación de los trabajadores y los trabajadores hacen caso omiso a las medidas de seguridad,
porque no le importa como tal. Entonces, hay una labor de inteligencia, de liderazgo allí que plantear. Entonces, uno de esos factores claves que hay que influir a la gerencia es la legislación, o sea, en la gran mayoría, inclusive las multinacionales de las que yo conozco, tienen como prioridad cumplir las normas que se aplican en cada país, ¿sí? Y cumplir los parámetros legales que permita como mínimo establecer que se cumple con los requisitos mínimos de afiliación al sistema de seguridad social integral, de prever los programas de salud y seguridad en el trabajo, de capacitación, de entrenamiento, de control, en fin, de investigación de accidentes que tienen conformadas las instituciones que en el caso de Colombia están establecidas para eso, el Comité Paritario de Salud Ocupacional, o de Vigía, el Comité de Convivencia y otros instrumentos que puedan establecerse el Comité, por ejemplo, como en alguna época que se habló de los círculos de calidad o el Comité de Gerencia, en fin. Todas esas instituciones son importantes para el cumplimiento y orientación hacia la gerencia. Mantener y promover la reputación de la organización. Hay organizaciones que en el medio, digamos, son líderes y todo el mundo habla de ellas muy bien porque tienen una política que, digamos, que toca todos los elementos de la empresa y a la organización. En las consideraciones económicas, recuerden ustedes que hay organizaciones muy grandes donde se accidenta un trabajador y no se nota, pero en una empresa pequeña de 3, 4, 5 personas o de 10, 12, 20, se le accidentan 2 o 3 personas, eso crea una condición económica muy compleja, tanto para el trabajador, vuelvo y repito, como para la empresa, desde el punto de vista del ausentismo. Y desde el punto de vista, pues, de que los daños a la organización, si no se controlan, pueden ser daños que pueden desaparecer la planta. En el caso, por ejemplo, de los accidentes de trabajo, hay empresas donde no están afiliados los trabajadores a la seguridad social, se accidenta, muere el trabajador y la empresa se acabó porque un accidente mortal está alrededor de los 1.000 millones de pesos y a veces la empresa vale 200, 300 millones de pesos. Entonces, no tiene condiciones de seguir, fuera de que pueda ir a la cárcel también, ¿no? Hay responsabilidad moral, social, y algunas otras consideraciones no menos importantes que es clave tener en cuenta para incentivar a la gerencia hacia el logro y la implementación de los sistemas de gestión. La siguiente, por favor. Bien, denme la siguiente que tengo una, bueno, ahí digamos, la comparación con otros puede ser un factor clave también que le interese a la gerencia. Hay unas en el tema de seguros, hay unas compañías que premian el desempeño de la organización cuando no hay accidentes de trabajo, entonces formalizan cursos de capacitación, programas de entrenamiento específicos, digamos, ayudan a la implementación de programas de motivación, de bienestar, en fin, porque eso permite, digamos, en una organización que hay saludable, que no haya accidentes, eso permite bajar los siniestros y eso da unos recursos excedentes que permite, pues, emplearse en programas de bienestar a los trabajadores o estímulo para mejoramiento de la organización. La siguiente. Bien, estos son elementos, digamos, TIC, que permiten al profesional o a los que asesoramos empresas acercarnos y lograr más fácil la participación de la gerencia. Digamos que son buenas prácticas, digamos, tener una visión de la organización, digamos, tener fundamento y creíble de lo que se hace, digamos que es una persona que conoce las normas, conoce los fundamentos, hace un análisis juicioso de la organización, conoce los riesgos que se dan en la organización y trabaja con fundamentos para el logro de los objetivos propuestos. Sabe comunicarse, digamos, tiene ese elemento clave para comunicarse bien, hace excelentes presentaciones, tiene buena comunicación con los trabajadores, con los mandos medios, en fin, desarrolla mecanismos de colaboración mutua,
está orientado permanentemente a la acción, retroalimenta, ¿sí? Reconoce que el logro de los objetivos es responsabilidad de todo el equipo y por eso él lo lidera y tiene condiciones y estrategias para trabajar en equipo y lograr que los resultados finalmente se den en cuanto al control de los accidentes y evitar que aparezca la enfermedad laboral en tiempo, ¿sí? Digamos que sobre todo esto podemos hablar más adelante también sobre algunos otros tips especiales. Adelante. Bien, digamos que esto es un recorderis de lo otro, hay que pasar por un proceso de planificación, como hemos hablado, que incluye la evaluación, que incluye el diagnóstico, que incluye conocer y planear y indicar unos objetivos y seguir unos indicadores para poder tener digamos, la medición. Algunas otras cosas como la auditoría, que ya son auditorías. En el caso de Colombia, la auditoría es obligatoria por lo menos una vez al año. Así está establecido en el decreto 1072. Y la alta dirección debe participar constantemente en cuanto a vigilar que las acciones correctivas y preventivas se están llevando a cabo. Siguiente. El mejoramiento continuo del cual hemos hablado, digamos, debe haber una política de mejoramiento y aplicación del ciclo de PHA y la organización, digamos, y la planeación de los cursos para todo el personal que participa en la gestión del curso obligatorio de las 50 horas. Que, como repito, lo puede dar el SENA, las ARL o algunas organizaciones delegadas por el Ministerio del Trabajo y con su nivel de participación, digamos, de actualización de las 20 horas que se ha planteado nuevamente por el Ministerio del Trabajo y que algunas personas comentan pues ya en resoluciones específicas de lo que hay que desarrollar. Bien, la siguiente. Aquí pues es para hacer una pausita si de pronto hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta que nos permita retroalimentar lo que hemos dicho o Sí. aumentar, ¿verdad? ¿Sí? Sí, claro que sí. Aquí tenemos a Elna Juliet Pérez Muñoz, quien pregunta que siempre se debe conseguir al profesional para que haga esta gestión en la empresa y dejarla plasmada por escrito. Jay Fitz le cita allí una resolución, la 314, dice que requisitos mínimos exigidos por el Ministerio del Trabajo, el responsable del CGSST debe tener tarjeta profesional. Bueno, ella ahí da su opinión. Y la segunda es Sandra Beltrán, quien dice, perdón, Jay pregunta que el vigía puede auditar el sistema de gestión en la seguridad social. Bien, sobre la primera pregunta, lo importante cuando hablamos de sistema de gestión, hay un punto del que le vamos a mostrar y en el esquema que no me veía mucho ahorita le mostraba, uno de los puntos centrales es la documentación, es decir, sea quien lo elabore, sea quien sea, es importante que quede documentado, es decir, esto quiere decir que quiere quedar por escrito, por más mínima o grande que sea la organización. Nosotros recientemente trabajamos con una colega en la implementación de un sistema de gestión por una empresa de 4 personas y el nivel de documentos dio 480 páginas de documentaciones que hay que tener porque hay que tener documentado todos los parámetros que establece el sistema. Digamos que ¿quiénes lo pueden implementar? En Colombia hay una resolución donde se establecen, digamos, los alcances que tiene cada profesional en el área de salud y seguridad en el trabajo, los magísteres, los profesionales, los técnicos, tecnólogos, y la resolución 0312 que establece también unos niveles de competencia y unos niveles de estándares mínimos de los cuales deben cumplir las organizaciones según sea su tamaño. Más adelante tangencialmente voy a mencionar, pero si es del caso y la quieren conocer y alguno la necesita y no la conoce, se las podemos compartir.
y ahí está, digamos, el nivel de auditoría que hay que desarrollar, ¿sí? ¿Me recuerda la última pregunta? La última, que si el vigía puede auditar. Sistema de gestión de seguridad social en el trabajo. Bueno, el vigía, lo que ocurre es que el vigía tiene una función, digamos, de vigilar o de controlar. Podría tener si tiene las competencias para desarrollar la auditoría. Es decir, las auditorías tienen dos características en el sistema colombiano. Uno, que son obligatorias, las auditorías internas que se llaman, ¿sí? Y unas auditorías que son externas, que son de algún organismo encargado para hacerlas, y esas personas tienen que tener unos requisitos y una formación específica como auditor, y tienen que tener una certificación. En el caso de Colombia, pues además de la certificación, tienen que tener una licencia en salud y seguridad en el trabajo. Pero él vigía al interior de la empresa donde él trabaja, puede vigilar y llamar la atención sobre algunos aspectos y participar inclusive hasta en los procesos de investigación de accidentes de trabajo. ¿Qué otra inquietud hay, Astrid? Si me puedes ayudar. Vamos a darle la palabra a Jay. Jay, ¿tienes la palabra? ¿Has alzado la mano? Hola. Ay, sí, qué pena, es que casi que no activo el micrófono ya. Sí. Buenas noches. Señor Carlos, lo que pasa es que, según lo que Sí. usted está compartiendo, la persona encargada de realizar la auditoría interna, o sea, externa, debe tener unas competencias. Sí, No estamos es de acuerdo. correcto, de cierta manera, poner a un vigía que solamente tiene un curso de 50 horas para que haga la auditoría. Eso es, según lo que le comprendí, no es correcto, ¿es así? No, lo que yo estoy diciendo es que, primero, como tú dices, que si tiene las competencias, porque la norma establece que debe tener, pues, primero los conocimientos técnicos, obviamente sobre el sistema y sobre auditoría, ¿sí? Pero dije además que las auditorías las hace casi siempre un ente externo, y las personas tienen que tener inclusive licencia en salud y seguridad en el trabajo para hacer estas auditorías específicas, que son las que demanda la resolución 0312, y que además hay unos niveles, digamos, para las pymes, y unas competencias que deben tener los profesionales que hay, los magísteres, los técnicos y tecnólogos, que tienen un alcance, tanto para la implementación como para poder desarrollar. Además, porque si el vigía en un momento determinado hace parte del sistema de gestión, pues no tiene sentido que él sí mismo se audite. Tiene que haber un ente externo que tenga, además de las competencias, tenga una visión independiente y que le pueda dar la solvencia a la gerencia de que las cosas o están bien hechas o no están funcionando bien, desde el punto de vista de salud y seguridad en el trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor, es que no quería interrumpir, por si de pronto iba a hacer una pausa. Quedó muy claro. Listo, perfecto. No sé si Astrid haya otra persona u otra, que alguien que quiera intervenir, disentir Sí, también, cualquiera de dice las opiniones. ¿qué entes capacitan para auditar? Perdón, ¿me repite la pregunta si es tan amable? ¿Qué entes capacitan para, pues, poder tener para poder auditar? Bueno, hay en Colombia varias instituciones. Una de ellas, pues, tienen carácter de auditoría, pues son como los entes gubernamentales, el Ministerio de Trabajo, algunas otras instituciones del Estado cuando alguna condición específica de riesgo así lo requiere, y esos profesionales tienen capacidad para eso y autoridad delegada por el Estado para eso. Y las otras son auditorías generalmente voluntarias. Digamos, hay una obligatoria que establece el decreto 1072 para el sistema de gestión, que se debe hacer como mínimo anual. La recomendación es que se haga por un ente externo. Algunas empresas tienen, digamos, o mejor dicho, hay certificadoras, tanto de programas como de personas. Entonces, por ejemplo, uno de los organismos muy conocidos es Incontec, Buró Veritas y una serie de organizaciones nacionales e internacionales que tienen, digamos, el encargo por ley de poder hacer los cursos y formar a los auditores
y a su vez hacer las auditorías planeadas a las empresas, de acuerdo a las metodologías que se han desarrollado. Entonces hay varias entidades aquí, también las tiene, hay otras competencias específicas de auditoría por la ONAC, que son de competencias personales, del ser y el saber y el hacer, que le dan competencias para hacer auditorías específicas en ese campo, ¿sí? Y demostrar, generalmente se hace a través de un diplomado de 120 horas, 140 horas, y hay unos niveles para el auditor senior, otros tienen unas auditorías mucho más especializadas que se van desarrollando en la medida que se van tomando cursos por ciclos especiales. ¿Ya? Profe, uno de los temarios suyos o las formaciones es justamente esta. Aparte de su trabajo es formar esta clase de profesionales. Sí, a ver, nosotros en nuestro caso de la corporación GESAT se ocupa de formar a la línea de profesionales, digamos, que trabajan en el tema de salud y seguridad en el trabajo, médicos, ingenieros, en fin, y hacemos cursos de actualización. La mayoría de nuestros participantes son personas que han hecho ya especialización y maestrías inclusive, pero que necesitan una actualización permanente. Entonces nosotros hacemos los cursos para eso. Y tenemos convenios con varias certificadores para la formación de técnicos en auditorías. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, una de las auditorías la tenemos con QSI de Estados Unidos, con otra organización que es filial de la ONAC para certificar competencias específicas del hacer de las personas, del ser y el hacer, y algunos cursos que hacemos permanentemente de actualización en un campo que es el campo de la medicina laboral y la medicina del trabajo, que acuden médicos, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales a recibir actualización en los métodos de control de enfermedades o exámenes médicos, reintegro o manejo de incapacidades, o aprender a desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica, y en fin, hay más o menos 120 temas que manejamos de nivel de formación y entrenamiento en el campo. Y algunos otros cursos específicos que son de requerimiento, como por ejemplo para el trabajo con línea viva y exposición a peligro, a riesgo eléctrico, manejo de alcoholemia y otros tipos de cursos especiales para mejorar las competencias anuales de las empresas. Muy bien, profe. Estamos hablando con toda una persona muy capacitada para todos estos temas. Ya saben que si están interesados en tomar un curso con el profe Carlos Ceballos y su empresa GESAS, lo pueden hacer a través de la comunidad Maja, ahí en el chat, los mensajes de esta llamada, está la doctora María Janet Castillo, ha dejado allí la información. Lo pueden contactar o directamente al profesor Carlos Ceballos. Visto, y ahí, bueno, nunca se identifican y tienen precios especiales, ¿no? Ahí, para que puedan acceder. Que digan que es de la comunidad Maja, ¿cierto? Desde luego que sí. Bien, entonces, ¿hay alguna otra inquietud? Y continuamos porque tenemos todavía trabajo. Sí, de todas maneras, en la presentación que usted tiene aquí en la última están todos sus datos, ¿cierto, profe? Sí, aquí están todos los datos y la presentación se las comparto. Digamos, como le digo, no es un hecho acabado porque el tiempo que nos dan es corto, pero estamos dando los elementos generales que permitan pues orientar o por lo menos conocer que estas cosas existen, ¿sí? Entonces, si no hay más inquietudes, podemos continuar. Sí, profe, continúe, por favor. Gracias. Bien, entonces, vamos, esta es una segunda parte, un segundo segmento que hablaríamos, y quiero expresarles pues excusas de antemano porque son muchos modelos. Voy a mencionar generalidades de algunos modelos que se utilizan para la gerencia de la salud y la seguridad en el trabajo, ¿sí? Entonces, empezamos porque en Colombia hay unas medidas, ¿sí? Digamos que el modelo colombiano tiene una íntima relación con lo que se ha dado en el mundo, específicamente con
el modelo de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Y ese modelo, como lo hemos recordado en otras charlas que dimos acá, está anclado en el decreto 1072, sobre todo en el artículo 6, capítulo 2, donde está definido el rango y el alcance de todo lo que es el sistema de gestión. No sé si alguien quiere, pues nos puede ayudar a leer la diapositiva y entendemos si hay esa inquietud o si está claro, pues vamos pasando a los otros modelos. ¿Hay alguien que nos quiera ayudar con la lectura? Bien. Si no, Profesor, entonces, ¿le ayudo? bueno, sí. Qué pena, le estaba dando el espacio para que otra persona participara. Claro, no, Dice, pero bienvenido, gracias. Sí, dígame. Sí. modelo de gestión y seguridad en el trabajo, legislación del sistema, Colombia. Decreto 1072-2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector trabajo. En el capítulo 6, artículo 2.2.4.6.1, objeto y campo de aplicación. El presente capítulo tiene por objeto definir las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión. Ya, gracias. Sí. Digamos que en el caso de Colombia, este es nuestro modelo y es el obligatorio, ¿sí? Porque además es ley, ¿sí? O sea que antes las organizaciones hablaban de sistemas de gestión y eso era un modelo y eso era un caché y toda la cosa, ¿sí? Era la norma, la norma OSHA de 18.001, ahora es la 45.000. Y bueno, y habían organizaciones que traían sus propios modelos del exterior. Estoy hablando de las fuerzas de las multinacionales y tenían cómo hacer y habían algunas normas. Pero resulta que a partir de esta fecha, digamos, de la expedición de la ley 1562 en el 2012, se volvió obligatorio para todo el mundo, para todas las organizaciones. Ahora inclusive no importa si tiene uno o dos trabajadores, no todos tienen que tener el sistema. Entonces no sé si hasta allí hay alguna inquietud, porque mire que el decreto nos dice que todas las organizaciones, y no solamente para los trabajadores dependientes, sino los que tienen contrato civil, ¿sí? Contratistas, cooperados, en fin. Pero no sé si hasta allí tengan alguna duda las personas sobre lo que es el sistema, el modelo, en el caso para aplicar en Colombia. Bueno, entonces pasemos la otra diapositiva y miramos, no, porque no traje todo, sino que traje una parte de los aspectos centrales, ¿sí? Bien, ¿alguien más que nos quiera ayudar con la lectura? Bien, entonces, el campo de aplicación, pues, digamos, están obligados los empleadores públicos, privados, contratantes de personal de contrato civil, comercial o administrativo, organizaciones de comercio solidario y empresas de servicios temporales con cobertura en los trabajadores de misión. Digamos que ese es el campo de aplicación de ese sistema. La política tiene estos elementos que están allí, que alguien preguntaba ahora que si tenía que estar por escrito. Mire que aquí los requisitos dicen: compromiso con la implementación del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, ser específica y aprobada y apropiada, ser concisa, clara, actual, y todo eso es por escrito, ¿no?
fechada y firmada inclusive por el representante legal, conocida por todas las partes interesadas, debe tener unos objetivos, que esos objetivos son identificar los peligros, evaluar los riesgos, establecer los controles, proteger la seguridad de los trabajadores mediante la mejora continua y cumplir con la normatividad vigente. ¿Sí? Obligaciones de los empleadores, digamos, y de las administradoras es, digamos, con respeto a todos los trabajadores, y la documentación que se debe tener sobre todos los aspectos del sistema. Como ustedes ven, son aspectos complejos, que cada uno de estos aspectos hay que formarse y prepararse, y que permita esto, digamos, cumplir, vuelvo y repito, con los parámetros de implementación y los objetivos generales, que son prever las enfermedades y los accidentes. ¿Hasta aquí alguna duda? Digamos, esto que estamos hablando es ley en Colombia, no es modelo ni cosa, sino que es para aplicar. Pero ¿hay alguna inquietud? Sandra Beltrán levantó la mano. Sandra, tienes la palabra. No, qué pena, era cuando dijo que quien quería leer. Ah, bueno. Entonces, La sí, siguiente la puede leer. a ver, ayúdenos con esta, Sandra. Ok. Modelos contemporáneos de la gestión de riesgos laborales, integración de sistemas, seguridad, calidad y medio ambiente. Este modelo pretende integrar los diversos aspectos de la gestión para armonizar salud y seguridad y medio ambiente ante los desafíos del nuevo mercado laboral y del mercado mundial, que exige cada vez más a las empresas de bases exportadoras del cumplimiento de estos requisitos. Bien. A ver, lo que estamos viendo ahorita es digamos, unos estilos, unos modelos, digámoslo así, por su propio nombre, de implementación de los sistemas de salud y seguridad del trabajo. Uno de los más connotados es el de la integración, y este se complementa con medio ambiente y con calidad. Pero como decía la compañera en la lectura, hay en el mercado colombiano y mundial unas exigencias muy grandes. Por ejemplo, hay empresas de Colombia que van a exportar productos para Estados Unidos, y si no cumplen con estos parámetros integrados de gestión, no dejan entrar el producto. Entonces, igual implica integrarlo al sistema de calidad. Entonces, hay sistemas que tienen, por ejemplo, el sistema BATS, tienen sistemas digamos, algunas normas específicas. Otros piden que haya responsabilidad social, porque hay una norma de responsabilidad social empresarial. Otros piden que tenga armonía con el medio ambiente, que no se usen productos agroquímicos, que no tengan sangre, bueno, en fin. Entonces, los sistemas toman cada vez más una importancia. Por eso Colombia tuvo que tener sistemas, no programas como era antes, sino sistemas, y adaptarse a las directrices de la OIT y poder ingresar al mercado mundial comercial, a las organizaciones que generan las políticas mundiales, y cada vez van exigiendo más normas. No es fácil exportar productos al exterior si no se cumplen con estos parámetros. Y China, por ejemplo, tiene sus propios parámetros para ingresar, Japón, Corea y el propio Estados Unidos, que es el que mayor controles coloca a los productos que se producen en esta región y que se les van a exportar a ellos. ¿Sí? Siguiente. Bueno, la resolución 0312 es un mecanismo de auditoría. Digamos que es un instrumento que tiene los estándares mínimos y que clasifica a qué empresas se le aplican unas normas y a cuáles no, ¿sí? Y tiene un conjunto de parámetros y una manera de comprobar para si aplica o no aplica la norma, y en qué condiciones lo aplica para cumplir con los parámetros que están establecidos en la ley. Eso está nuestra norma como tal, ¿sí? Siguiente. Bueno, este campo de aplicación de la resolución, pues, es casi que lo mismo que aplica para el sistema de gestión, pero ahí pueden leer, digamos, todas las organizaciones que están obligadas a hacer
una evaluación constante sobre el sistema de gestión de salud y seguridad del trabajo a partir de la resolución 0312. Vuelvo y repito, son los estándares mínimos, es las cosas mínimas que se debe tener en una organización de salud y de seguridad en el trabajo, dependiendo su tamaño, ¿sí? Como tal. Siguiente. También establece, pues, como yo les decía anteriormente, que nosotros tenemos, Colombia tiene compromiso en el Pacto Andino, y hay una decisión que esta, la 584 del 2004, que tiene que ver con el cumplimiento de sistemas de gestión y los estándares mínimos que se establecen para la Comunidad Andina de Naciones. Están establecidos aquí en los parágrafos de la norma como tal. Este documento les queda, pues, para el caso tal como ya nos acerca el tiempo, con el fin de que puedan leerlo y estudiarlo y preguntarlo y discutirlo, ¿sí? Siguiente. Digamos que aquí volvemos a hablar un poco de la norma colombiana que tiene que ver con el sistema de gestión de salud y nos dice qué es el sistema. Si alguien nos quiere ayudar a leer, lo podemos hacer. Componentes del sistema de gestión y seguridad en el trabajo. Artículo 2.2.4.6.4. El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. Bien, digamos, gracias. Ese es un mandato específico, ¿sí? Que está en el decreto 1072, ¿sí? Con esa nomenclatura que la compañera nos acaba de leer ahí, ¿ya? Y esos son los parámetros específicos de los cuales tenemos que formarnos, prepararnos y entrenarnos para aplicar en las empresas. Es decir, la elaboración de la política, hay un mecanismo para eso, ¿ya? Organizar, planificar, evaluar y tener, pues, todos los aspectos de la auditoría. Esto que cuando dice que auditoría es porque son auditorías obligatorias para poder tener acciones de mejora continua, ¿ya? ¿Ahí les queda alguna inquietud a alguien sobre ese aspecto? Repito, estamos hablando de lo que está establecido en nuestro país como norma para aplicar en el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. No es voluntario, es obligatorio. ¿Nos ayuda con la siguiente? De pronto, mientras alguien piensa. Aquí Lady pregunta que, Lady Valencia dice, ¿responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe ser profesional? Bien, vuelvo y repito, la resolución 0312 y la resolución que otorga las licencias para la ejecución de actividades de salud y seguridad en el trabajo establece unas responsabilidades, ¿ya? No necesariamente para todas las actividades tienen un profesional, hay nivel de técnico, tecnólogo, profesional, magíster, ¿sí? Que tienen una clasificación y tienen unos alcances de qué pueden hacer. Para el caso, pues, del sistema, hasta 10, 12 trabajadores lo puede hacer un tecnólogo, un técnico profesional, pero ya para ejecutar el sistema de mayores personas o investigar accidentes, sí debe ser un profesional en salud ocupacional que tenga licencia como tal, ¿ya? Siguiente. Parágrafo 1. Sí, devolvemos, sí, allí, ajá. Parágrafo 1. El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo debe adaptarse al tamaño y características de la empresa. Igualmente, puede ser compatible con los otros sistemas de gestión de la empresa y estar integrados en ellos. Parágrafo 2.
Dentro de los parámetros de selección y evaluación de proveedores y contratistas, el contratante podrá incluir criterios que le permitan conocer que la empresa a contratar cuente con el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Sí, este es otro lineamiento que nos da la norma, ¿sí? Digamos, y repito, es norma de ley, ¿sí? Para ejecutar y para hacer. La pregunta es, ¿en su empresa, en su organización se cumple o están en proceso de implementación? ¿Tienen en cuenta estos procesos? Sí, hay muchas cumplen, muchas están en proceso de implementación y por eso el ministerio daba unos plazos y unos tiempos con compañías, con la ARL y bueno, y hay un movimiento muy grande en torno a esto porque el sistema cambió el paradigma en Colombia a partir del 2012, como lo cambió en el mundo a partir del 1970, cuando yo les dije que ya se comenzó a implementar los esquemas de gestión y administración de la seguridad del trabajo. Ya, vamos por etapas. Bien, entonces hasta allí todo esto, como le digo, les va a quedar y esto es normativa. Seguimos con la siguiente presentación. Ustedes me dicen, Astrid, creo que es hasta las 8:30, o tenemos tiempito de expresar algo, no, porque nos falta más documentos. ¿Sí? Si no hay preguntas, podemos continuar, pero que vamos hasta las 9, nos quedan 23 minutos. Listo, perfecto. Entonces vamos a ver cómo avanzamos un poco aquí. Ok. Bien, listo, entonces volvemos. Tenemos una lectora espectacular, me gusta mucho. ¿Me ayuda? Muchas gracias. Integración de sistemas. Cada sistema se encuentra delineado por los límites que lo separan o lo interrelacionan con los restantes. La idea es integrar los sistemas para disponer de un modelo con la finalidad de prevenir y controlar la siniestralidad y las pérdidas que garanticen la gestión general de la organización independiente de su magnitud y o tipo de riesgos. Bien, eso es claro. Sí, digamos, en la empresa, dependiendo las condiciones que haya y los recursos, tenemos entonces la posibilidad de integrar. Y el objetivo es ese, digamos, de prevenir y controlar las pérdidas o las condiciones o los accidentes que se puedan generar en las personas, en las máquinas o en los equipos. Para eso es que se plantea y esto está establecido ya como un parámetro y una guía en las organizaciones, la integración de los sistemas como tal. Siguiente. Integración de sistemas. Proporcionar criterios de prevención y control en 3 niveles causales: técnico, de talento humano y administrativo. Definir y obtener resultados previamente planificados. Digamos que aquí nos están diciendo es cómo se debe hacer, y digamos qué talento, qué personal, por eso es necesario la preparación, conocer, participar en estas conferencias, las charlas, ir a los cursos del SENA, ir a los cursos de la universidad, prepararse las especializaciones, es decir, todo gira en torno a ir teniendo las condiciones técnicas, digamos, mejorar el talento humano para administrar la salud y la seguridad, que es una disciplina y un movimiento mundial. Y que, digamos, previendo pues que baje el número de accidentes en el mundo, porque ustedes saben, la OIT reporta siempre anualmente más de 278 millones de personas que mueren por causa del trabajo, o sea, lo que implica que esto hay que meterle conocimiento. Bien, siguiente para ir avanzando. ¿Nos sigue ayudando? ¿Sí? El sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante, con la participación de los trabajadores y o contratistas, garantizando a través de dicho sistema la aplicación de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral
y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Para el efecto, el empleador o contratante debe abordar la prevención de los accidentes y las enfermedades laborales y también la protección y promoción de la salud de los trabajadores y o contratistas a través de la implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión cuyos principios estén basados en el ciclo PHVA, es decir, planificar, hacer, verificar y actuar. Bueno, ahí está. Más claro no puede ser, ¿sí? Es decir, ¿quién debe liderar? Mire que estamos hablando de liderazgo, lástima, no sé si no alcanzamos a manejar todo lo de liderazgo, pero deben tener condiciones de liderazgo y que debe ser responsabilidad del empleador, ¿sí? Y repito, como hemos dicho a lo largo de toda esta presentación, la participación de los trabajadores es clave. A eso no hay que tenerle miedo, ¿sí? Ahí hay que integrarlos y tener habilidades de integrarlos al sistema para que puedan ser parte activa y como lo dijimos al principio, en las estrategias de los sistemas puedan, digamos, ayudar al conjunto y a desarrollar los programas de autocuidado como tal, ¿sí? Bien, ¿hasta allí hay alguna duda con respecto a lo que acabamos de ver o vamos avanzando? Profesor, una pregunta. Sí, Si claro, el empleador es el responsable de implementarlo, ¿por qué muchas veces es el que menos participa? Bueno, en ocasiones, en algunos ambientes, en algunas empresas. Sí, a ver, y es clave y muy importante la pregunta. ¿Me recuerdas tu nombre, perdón? Jamie, Jamie, muy importante. Y aquí tiene que ver con quienes trabajamos en estos temas. Generalmente el gerente se ocupa de hacer negocios y en algunas oportunidades él delega en alguien, ¿sí? Para hacer eso. Pero cuando comienzan los gerentes a participar en las multinacionales, no puede delegar, él tiene que estar allí porque o eso le cuesta el puesto, que es un puesto de 20, 30, 40 millones de pesos mensuales de ingresos, o le cuesta ir a la cárcel o le cuesta económicamente porque es el que tiene que pagar en caso de accidentes graves o mortales. Recuerden que un trabajador de salario mínimo se muere por una disposición donde se compruebe que no hubo atención de la gerencia y eso vale casi 1.000 millones de pesos que tiene que pagar posteriormente. Y si hay culpa, el empleador pues va a la cárcel, ¿sí? Entonces, pero esto no lo digo para asustar, no, sino para tener en cuenta que nos corresponde a los líderes de salud y seguridad tener las habilidades de comunicación, las habilidades de liderazgo para poder integrar a la gerencia a estos casos. Sin la participación de la gerencia, cojean los sistemas, como también cojean si los trabajadores no participan, porque van a decir, ellos hicieron su cosa ya eso solo, a mí no me tuvieron en cuenta, que hagan lo que les hagan, yo de trabajo vuelvo y me voy y no participan. Pero si logramos integrarlos, logramos ponerlos de acuerdo para aspectos fundamentales de los pasos del sistema, vamos a tener un sistema más eficaz y vamos a lograr una participación efectiva de la gerencia. Hay que hacerle conciencia a esos gerentes de la importancia que esto tiene y de los costos que ahorra. Hay estudios muy grandes de salud y seguridad donde muestran donde hay participación e inversión en salud y seguridad de trabajo que aumentan la productividad, bajan los accidentes, bajan los costos y mantenemos un trabajador más sano y contento y leal y digamos, fidelizado a la empresa. ¿Bien? muchas gracias. Bien, ahora bien, como estamos viendo modelos, otro modelo, digamos, es el modelo de la seguridad basada en el comportamiento. Quienes han estado desde el principio pueden mirar que al principio en la estrategia estamos hablando de eso, ¿ya? Que hay una de las estrategias de algunos modelos es mirar el comportamiento de los trabajadores. Pues ahí hay un programa y hay una organización en Estados Unidos que trabaja mucho este tema de la seguridad sana del comportamiento, que algunos de los principios básicos son lograr, digamos, incentivar la mejora continua y el método de la observación y la premiación de las acciones, digamos, que son
digamos, bien hechas, digámoslo así, como que la premiación de aquel trabajador que se comportó bien, entonces eso se hace en público. Digamos que esto es todo un esquema, todo un sistema que se plantea en muchas organizaciones. En Colombia se ha hecho ya en muchas empresas y ha tenido relativamente éxito. No es obligatorio, es de aplicación voluntaria, pero lo aplican en las empresas con el fin de bajar costos en accidentes y enfermedades laborales. Siguiente. ¿No? El objetivo es darle al factor humano, digamos, el cual se reconoce como esencial en la prevención de las accidentalidad ocupacional, sobre la base de los avances en las ciencias del comportamiento humano, así como herramientas metodológicas que logren una gestión práctica y efectiva del mismo. ¿Sí? Digamos, es centrarse en la persona, en el ser humano como tal, ¿ya? Y incentivar su participación en los programas de salud ocupacional, tener en cuenta sus condiciones, sus comportamientos, es decir, todos los aspectos claves de la persona dentro de la organización y su comportamiento. Siguiente. Sí, nos ayuda con la siguiente. ¿Dónde está? Sí. Bien. Me he detenido un poquito porque, sí, la anterior, la anterior. Allí. Digamos que es clave que este sistema, pues por hoy, para que se lleven estas ideas, ¿sí? Digamos, de cuáles son los componentes básicos de esto, ¿sí? Digamos que describe muy bien el sustento teórico de las ciencias del comportamiento, digamos, aplicada a la seguridad. Se debe desarrollar la gestión para que las personas se comporten de forma segura y integrar estos procesos al sistema de gestión de seguridad y salud existente en la organización. Digamos que es una estrategia que se puede adoptar como una estrategia corporativa, es decir, tener en cuenta el comportamiento de las personas. Hay trabajadores que tienen como conductas suicidas, digamos, de accidentarse cada 8 días y cada vez el lunes o el martes o el miércoles. Entonces, hay un esquema y unos parámetros que esta metodología establece para hacer ese seguimiento y unas técnicas para poder ser un buen observador de comportamiento sin que lo vayan a ver como el policía, sin que lo vayan a ver como un soldado atrás de la persona, pues, para que lo está cazando. Entonces, en esto tiene que ver la comunicación como tal, ¿sí? Bien, la siguiente. Digamos que lo que hemos dicho, el comportamiento es determinante, ¿sí? Más importante es su seguridad. Por dicho comportamiento solo se puede hacer, digamos, buscando que haya trabajo seguro, es decir, evitando el peligro como tal, y que eso sea a través de que su comportamiento en la organización se ciña y cumpliendo las normas y los compromisos, tanto en señalización como de rutas de evacuación, en fin, el uso de los elementos de protección personal adecuados en el sitio donde es obligatorio tenerlo, cumplir con los parámetros de entrada y salida de la organización y evitar que por su comportamiento se generen hechos lamentables dentro de la organización. Siguiente. Bien, este otro modelo, digamos que es el que más o menos se parece al que tenemos nosotros, que son las directrices de la OIT, ¿sí? Digamos que son lineamientos mundiales que se han ido aplicando en muchas organizaciones y empresas y que pueden ayudar a minimizar las pérdidas por accidentes o enfermedades, ¿sí? Y se basa, vuelvo y lo digo como dice aquí, en la mejora continua, ¿sí? La participación de los trabajadores vuelve a ser determinante, la promoción y desarrollo de iniciativas voluntarias, la integración de los sistemas que hemos hablado ya, digamos, evitar trámites administrativos y gastos innecesarios. En Colombia ya hay una ley antitrámite para eso. Y reconocimiento público del éxito. Hay organizaciones y ARLs que ya reconocen que las empresas hacen cosas buenas y las premian para eso. Hay premios
de salud y seguridad en varias organizaciones, cooperación y apoyo de la administradoras y de los tutores sociales, y que el programa debe ser auditable como tal. ¿Sí? Siguiente. Este modelo pues corresponde a los sistemas de la ISO 45000, a lo que era antes la ISO 18000. Tiene mejoras, tiene cambios, pero tiene más o menos una orientación de política e implementación como está en este esquema que está aquí. ¿Sí? Tiene una política, una planificación, digamos una estructura de funcionamiento, tiene que tener una forma de tener las correcciones y acciones de comprobación y acciones correctivas, y tiene que ser medido y auditado por la alta dirección constantemente, ¿sí? Y algunos otros, esta norma establece otros parámetros de exigencia, de comunicación, de servicio al cliente, en fin, pero son los parámetros en general que manejan los sistemas, y que otra característica importante de esto es que este esquema es voluntario, no es obligatorio, sino que es de cachet, pero que también tiene unas exigencias auditables, y que en algunas empresas lo hacen porque la casa matriz le dice, lo tienen que implementar a más del legal, porque si usted cumple con eso, yo le puedo comprar toda la producción del año. Entonces hay organizaciones que toda su producción es de exportación y dicen, no, nosotros tenemos que pagar esa vaina y preparar a la gente, organizan y montan el sistema, hacen la auditoría, adquieren la certificación por un año, esta ha sido certificación por un año, hasta que al otro año viene todo el tema de las auditorías, y ustedes ven en las empresas la gente corriendo porque cada año viene la auditoría, y si bajan los estándares, pues no le vuelvan a comprar, y es la producción del año. ¿Ya? Entonces, por esa razón es que ahí existen algunos esquemas que la matriz que compra en otro país le dice, le compro si me aplica tal norma, en el caso de salud y seguridad en el trabajo, o en calidad, o en ambiente, o en algunos temas de seguridad de la información, o algunas cosas de confidencialidad, de documentación, etcétera. ¿Sí? Siguiente. Bien, este es un esquema que traía para hablar de la British Standard. No se me ve bien el cuadro porque está tomado del libro textualmente, pero es uno de los esquemas de los que mayormente se emplea en el mundo, y se aplica fundamentalmente a lo que se han denominado las 7 nanitas, o sea, las empresas petroleras. Es de origen británico y tiene unos estándares y una exigencia bastante alta, ¿sí? Y es uno de los modelos muy, muy conocidos en el mundo, desde antes de la norma y desde antes de las 18.000, de la ISO 18.000 o las 8.000 cosas. Siguiente. Ese esquema lo podemos mandar más adelante, ¿sí? Está el modelo de la DuPont. Este modelo pues tiene 12, 15 componentes, ¿sí? 12 elementos, como ustedes los ven allí. Y permito solamente comentar que es un modelo muy eficaz para las empresas químicas con alto potencial de daño y de accidentes mayores. Sin embargo, ha sido muy criticado a partir de varios accidentes que han tenido en plantas en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, entre Estados Unidos y México. La última accidente fue en una plataforma petrolera, y este modelo, digamos, fue reevaluado porque no permitió que se salvaran vidas, y fue muy cuestionado porque aplicaban este modelo de DuPont, y esa planta prácticamente pues tuvo, cuando estaba el gobierno Obama, bastante tiempo sin poderse recuperar y establecer las condiciones más el impacto ambiental que creó, y era el modelo DuPont, y quedó como muy mal parado, y creo que muchas organizaciones han entrado en desuso. Sin embargo, tiene elementos importantes, digamos, porque es un compromiso visible, también tiene política, establece metas, objetivos, ¿sí? Tiene el tema de la capacitación continua, que casi lo tienen todos los sistemas, ¿sí? Y personal sustentador de la seguridad, o sea, son gente que se prepara en el modelo y en el sistema para auditar el sistema y para implementar el sistema. Siguiente. Estos son los otros componentes del sistema DuPont. Siguiente. Y para que ya. Bien, y con este terminaríamos. Hay mucho más información, pero terminaríamos
Este modelo del control de pérdidas es usado por muchas organizaciones. Digamos, en un principio se usó también en multinacionales, orientado fundamentalmente integrado en el sentido de que prevé las pérdidas que se puedan dar en las personas, las pérdidas por robo, abuso en el medio ambiente, las máquinas, y es un control que se hace, digamos, con estos componentes que ustedes tienen ahí, 16, es entender que hay un potencial de daño y que se debe tener un programa para el control de todas esas pérdidas como tal. Y también tiene formadores especializados, auditores, en fin. No sé si hay alguna duda hasta allí. Bueno, hasta ahora a todos como que les ha quedado muy claro. Ahí la doctora María Janet nuevamente coloca la información por los mensajes acerca de la comunidad contable Maja, por donde pueden ingresar al YouTube, al Facebook. Y no, agradecerle muchísimo, profesor Carlos, por todos estos 3 espacios en estos 3 últimos meses que usted nos ha brindado esta valiosa información y casi que capacitación. Agradecerle muchísimo y que Dios le siga llenando de mucha sabiduría. Gracias, hombre. Quisiera una mención final. Mire, nos queda faltando una parte clave que era lo del liderazgo, ¿sí? Habíamos hablado un poquito antes en la charla anterior, pero como las personas son diferentes, entonces queda pendiente pues las habilidades generales, digamos, de liderazgo para implementar los sistemas de gestión, que son componentes actitudinales y unas técnicas que se emplean hoy en día para lograr que la gente nos haga caso, mejor dicho, ¿sí? Sí. Y las técnicas de trabajo en equipo. Pues siendo así, pues yo me gustaría mirar si hay alguna pregunta para respetar el tiempo, ya son las 9. Y hay muchos modelos más, yo quería decirles, no solamente son estos, hemos pasado pues sucintamente por unos modelos como el colombiano y los otros, pero en el mundo hay más de 150 modelos, otros 1000 están los de los países nórdicos, de Suiza, en fin, que son modelos interesantes, pero que pues el tiempo no nos da para conocerlos todos, pero están allí, y cuando haya la oportunidad pues estaremos hablando de estas cosas para bien de todos, ¿sí? Entonces, si hay algunas preguntas, opiniones, ¿ok? Con mucho gusto estoy dispuesto a escucharles. Listo, por aquí pregunta Jay, ¿cómo se maneja el síndrome del trabajador quemado? Ah, bien, bueno, ese es un tema bastante interesante. Tiene que ver, eso es el llamado síndrome de Burnout. Primero hay que decir que ese es un componente de los factores psicosociales que aparece como un elemento de aquellas organizaciones que enferman, digamos, son elementos estresantes de la organización y del trabajo, digamos, bastante extenuante, tanto en lo intelectual como en lo físico y lo material, que llega el momento en que el trabajador, como dice quema. Hay unos procesos de calificación de esa enfermedad, eso lo tiene que definir, en Colombia se tiene que definir a través de un proceso de calificación, de estudio para poder determinar si es burnout o no. Son derivadas de enfermedades derivadas de la esfera mental. Entonces, lo que esto implica es que tenemos que, cuando eso aparece, quiere decir es que esa organización no tiene un programa de salud ocupacional o un sistema de gestión efectivo y que permite que eso aparezca. No hubo una vigilancia previa en eso, ni hubo las actividades de pausa, de promoción, de entrenamiento que evitaran eso. Eso le da mucho a ejecutivos y le da mucho a trabajadores, está en boga y se dice en el argot popular que es una enfermedad de este presente siglo, la enfermedad del estrés. Entonces, ¿cómo se debe manejar ese trabajo? Pues con terapias, con análisis del puesto de trabajo para evitar que otros se enfermen, porque si se enferma uno, se enferman todos. Digamos, controlar, digamos, todos los aspectos que tienen que ver de ansiedad, digamos, las horas, los turnos, los trabajos. Bueno, habría que determinar qué causas fueron las preponderantes que le dieron la enfermedad
y el control médico, psiquiátrico y psicológico para recuperar a la persona, digamos, para rehabilitarlo y sacarlo de esa condición. En muchos casos no se recupera y entonces califican la persona y la pensionan por invalidez por ese concepto. Y eso se deriva en otros síndromes ahí de ese mismo tema. Pero el tratamiento es un seguimiento evaluativo, técnico, profesional, para lograr rehabilitar integralmente a la persona. Pero esa es más o menos la manera como se puede hacer eso. Y hay un protocolo también para determinar esa enfermedad, ¿no? Listo, al profesor Uriel. Profesor, mil gracias por su apoyo. La doctora María Janet y a cada uno de los participantes tan juiciosos, tan disciplinados. Esa audiencia nos inspira a que siempre estemos en continuo, cada mes, en el deseo de querer compartir más la información. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga en esta buena noche. Gracias, profe Carlos Ceballos, gracias, profe Uriel, por el apoyo en la logística. A ti, Astrid, que siempre eres muy profesional y muy comprometida con tu espacio de los primeros miércoles de mes, perdón, Mucho gusto, los jueves. Primeros jueves de mes, con los temas legales. Entonces, aquí estamos, aquí seguimos y bueno, muchas gracias a todos por estar presentes y estar siempre en la audiencia de la comunidad contable. Muchas gracias, Janet, Carlos y Astrid. Mil gracias. Feliz noche. Mucho gusto. Gracias. Bueno, que descansen. Me da mucho gusto haber estado con ustedes. Gracias por escucharme. Muchas gracias a usted, señor Carlos. Dios lo bendiga. Amén. Gracias.